Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy haremos la cajita para el mini álbum que hicimos en el video anterior. Vamos a necesitar cartón prensado de las siguientes medidas. Necesitamos dos piezas, una para la parte frontal y otra para la trasera, dos laterales, una base y las últimas dos son uno para la tapa y otro para la solapa. Tomamos la base y uno de los laterales. Colocamos adhesivo para unirlos. Voy a cortar trozos de cartulina de 2.5 centímetros de ancho por el largo de la pieza que voy a reforzar. Voy a doblar por la mitad. Corto las esquinas en diagonal. Y lo voy a pegar aquí. Hacemos lo mismo para unir el segundo lateral. Ahora voy a colocar la parte frontal. Coloco adhesivo en el borde. Corto la cartulina al mismo largo que mis piezas a reforzar y pego. Si quedan más largas, solo corta el excedente. Lo mismo hago con la pieza trasera, solo que no reforcé con cartulina la base. Voy a cortar tiras de cartulina que me sirvan de bisagras para unir la tapa y la solapa a la caja. Lo pegaré por la parte de adentro. Dejamos la línea del doblez un poco más arriba del borde del cartón para que tenga movilidad. Pegamos la tapa dejando libre la línea del doblez. Pegamos la siguiente bisagra y la solapa. Recuerden de no pegar sobre la línea del doblez para que se pueda abrir y cerrar con facilidad. La caja ya está lista. Pueden colocar imanes antes de forrarla o después como yo lo haré. Voy a cortar un rectángulo más grande para forrarla. Y voy a utilizar pegamento para decoupage.
hago unos cortes en diagonal en las esquinas. Y para la parte de atrás voy a cortar como una forma de T. Mido el largo de mi tapa, que dejo un margen en el papel decorado de aproximadamente 1 centímetro. Me fijo dónde empieza la parte de la tapa y solapa y mido 1 centímetro más. Corto por las líneas marcadas. Aquí en la parte de arriba le dejé muy poco margen. Si van a forrar como yo, les recomiendo que dejen más larga la parte de arriba para que no se les dificulte al momento de doblar el papel para forrar. Cuando peguen la parte de la tapa y solapa, presionen con cuidado sobre las hendiduras que se formaron en la parte de las bisagras. Esto es para que no se rasgue el papel. Ya forrada la caja, voy a entintar todos los bordes. También pondré unos esquineros. Como no tengo pinzas, utilizaré el mango de las tijeras para cerrarlos. También le colocaré imanes. Si no tienes, puedes usar velcro o hacer perforaciones para poner un listón y cerrar con un moño. Ya tengo terminada y decorada mi caja. Si el video te gustó, me apoyarías mucho regalándome un me gusta y compartiendo este video con tus amigos. También te invito a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un nuevo video. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.